Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto nuevamente recibirlos aquí en Wikimedia. Y hoy vamos a tratar un tema que quizás sea un poco distinto a lo que normalmente venimos tratando en nuestro espacio de Wikimedia, y es precisamente un tema coyuntural. Y para ello hemos invitado a alguien que también forma parte de la WIC, que es al maestro Jorge Navarrete Chimés, que es el coordinador del área de impulso social de la Universidad Intercontinental. Pero dada su trayectoria, vamos a platicar, Jorge, hoy sobre los 5 puntos más importantes en el discurso, en la vida y sobre todo en el quehacer de su santidad el Papa Francisco, que recién acaba de fallecer. Entonces, pues me da gusto platicar contigo, Jorge, que has tenido una trayectoria muy importante. Si nos quieres platicar, yo sé que has estado en INDOSOC, el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, que es un instituto que tiene una trayectoria muy amplia, muy grande, sobre los temas de la doctrina social aplicada aquí en México. Así es, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues he tenido el gozo de trabajar todos estos temas de la doctrina social de la Iglesia. Afortunadamente tuve oportunidad de estar en Roma en varias ocasiones, de conocer un poco la dinámica de nuestra Iglesia Católica, que es interesantísima, ¿eh? De entrada, la universalidad de la Iglesia es impresionante, ¿no? Esos eventos, por ejemplo, tuve oportunidad de ir al Congreso Mundial de Laudato Si, que es una de las encíclicas del Papa Francisco. Había personas verdaderamente de todo el planeta, ¿eh? O sea, ahí personas, no sé, desde Hawái, de Nueva Zelanda, de Australia, de Colombia, de Nezahualcóyotl, no, es decir, de todo el mundo absolutamente. Hay personas que participan en esos eventos y se ve la universalidad de la iglesia, ¿no? Y temas tan concretos como que es la parte de la ecología de nuestra casa común, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, la verdad es que ha sido un gozo y una gran oportunidad el participar en todo esto. Bueno, ese es un punto ya importante para partir de ahí. Primero, bueno, porque estando aquí en la WIC y en este espacio que es Wikimedia, eh, esta universidad fundada por los misioneros de Guadalupe y que precisamente tienen este carisma, esta vocación de andar misionando en varias partes del mundo, y tú que nos has hablado ahorita de esa presencia global, sobre todo en el centro del catolicismo que es Roma. Efectivamente, Laudato sí que es de los primeros documentos de su santidad el Papa llegando al pontificado, y que se centra en el tema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente de nuestro planeta. De ahí parten para llegar a otros temas, pero ¿cómo podrías tú resumir, simplificar este mensaje del Santo Padre en su llegada? Porque cada uno de los pontífices también ha tenido un arranque, un saque con sus encíclicas, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es esa preocupación y que eso se convierte en la, digamos, en la discusión pública que genera el Papa a través de este documento, de esta encíclica? Sí, fíjate que el Papa realmente nos regaló tres encíclicas, ¿no? Que es Lumen Fidei, Ujú. que habla de la fe, y es una encíclica que prácticamente ya estaba escrita por Benedicto XVI, su Ujú. antecesor, y él simplemente la firma, ¿no? Dicen que más o menos así sucedió. Sin embargo, tiene ya algo de la pluma del Papa Francisco, ¿no? Y era este tema de la fe. Después, Laudato Si, alabado seas, que es todo el tema de nuestra casa común, que es el tema también de la crisis socioambiental que está viviendo nuestro mundo y de cómo enfrentarla, ¿no? Un tema monumental, ¿no? No es el primer papa que lo toca, pero sin embargo, así tan puntual como una encíclica en particular, sí es el primero. Un documento que tiene un gran diagnóstico, ¿no? Profesional, científico, de en dónde estamos, qué está pasando, y una respuesta desde la ética, desde la fe, ¿no? Que eso hacía falta, ¿no? Me acuerdo que nosotros presentamos el documento en IMDOSOC e invitamos a José Sarucán, ex rector de la UNAM,
a platicar con nosotros. Fue interesantísimo. Él no es creyente y él decía es que hacía falta un documento desde la ética y la espiritualidad para que no sea solo técnico, ¿no? Esto también necesita esa parte espiritual y decía yo no soy creyente, pero háganle caso al Papa, ¿no? Era lo que nos decía en aquel momento interesantísimo, ¿no? Y después la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos, y ahí habla mucho de política, ¿no? De los grandes retos de nuestra humanidad, ¿no? La política, la economía, su relación, cómo se está manejando, ¿no? Ante, pues, yo creo que un cambio de época, no una época de cambios, esto lo escuchamos mucho, pero en un cambio de época donde la humanidad anda bastante extraviada, ¿no? En muchos ambientes, y bueno, el Papa nos da alguna Y luz, la ¿no? polarización de los sistemas, ya dijimos, ya no solo los económicos, sino los políticos, donde hay una serie de confrontaciones entre la derecha y la izquierda, que son términos acuñados ahí en el siglo XVIII, ya un poco viejos, que se han traído la geometría política. Pero esto que dices de este segundo documento, de esta segunda encíclica, que es muy importante, bueno, diríamos es la tercera, ¿no? Es la Porque tercera. la primera es esta primera encíclica heredada del pontificado de Benedicto. Pero en esta otra, ahí yo te quiero preguntar, hay un video que ha estado corriendo en redes sociales prácticamente durante buena parte del pontificado del Papa, donde hace referencia a la participación política de los laicos, de que debemos estar participando en política, lo que es política, no en temas partidistas. Es en esa inter, porque recuerdo que en alguna charla, y acláranos tú, la referencia era un poco de sus antecesores, Christi Fidelis Laici, de Juan Pablo II, donde también hablaba precisamente en la participación de los católicos en la política. Sí, fíjate que los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia, que no es otra cosa más que la enseñanza social de la Iglesia, es en particular en política, economía y lo social, ¿no? ¿Qué tiene que decir la Iglesia en estos temas? Y pues ahí descubrimos que es básico la relación entre política y economía. De ahí vienen todos nuestros problemas, ¿no? Como sociedad, en esta relación que si es positiva, si es una relación que genere bienestar, riqueza, pues ahí vamos todos, ¿no? Y si es negativa, igual vamos todos, ¿no? La política que genera o que va disminuyendo libertades, por ejemplo, ¿no? La política que va disminuyendo ciudadanía, la política que va centralizando el poder, ¿no? Y la economía, pues la economía que está centrada en el consumo, por ejemplo, ¿no? El Papa ha sido muy crítico de eso. Necesitamos buscar nuevas formas de economía que no estén tan centradas en el consumo, porque no hay planeta que aguante que nuestros celulares tengan caducidad. Y entonces, si mi celular está hecho para que dure 2 años, ¿qué va a ser al ratito? Pues basura. Y son miles de toneladas de basura. Es decir, tenemos que buscar la manera de que la economía sea más circular, de que la economía se lleve de otra manera, pero al final es política y economía, ¿no? Los dos grandes temas y su relación para mejorar la vida de las personas, ¿no? Por eso están tan preocupados los papas y Francisco pues no fue la excepción, ¿no? Claro, digo, hay que comentar un poco a quienes nos ven y nos escuchan que este antecedente de la doctrina social de la que tú nos hablas viene de Rerum Novarum, ¿no? Que es la primera encíclica que ya se conoce bajo lo que hoy conocemos como la doctrina social de la Iglesia, y surge precisamente como una respuesta de la Iglesia frente a esta polarización que se da entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? A raíz de la Revolución Industrial, el Capital de Carlos Marx, La riqueza de las naciones de Adam Smith, y la respuesta que la Iglesia. Es interesante porque la Iglesia ha estado presente desde tiempos inmemoriales. Esto es solamente para hacer esta referencia, y ahorita que el Papa lo haga o lo haya hecho en su momento en vida, en este siglo XXI, tiene una gran trascendencia por lo que estamos viviendo ahorita en materia de problemas económicos, ¿no? Claro, qué bueno que mencionas esto, a lo mejor para nuestros
queridos ciberescuchas, yo creo que es importante decir que es una encíclica, ¿no? Ujú. Que al final es una carta que envía el Papa, ¿no? En algún momento era solo para los fieles católicos, ahora es para todos los hombres de buena voluntad, y es una carta donde analiza temas actuales y da propuestas desde la fe católica en particular, ¿no? Entonces manda esta carta a toda la humanidad. Eso nos lleva a otra de las líneas o de los eh, planteamientos que el Papa hace, aunque la frase no es de él, efectivamente, de ir a las periferias. Ujú. eh, Eso es algo que él tiene muy marcado. Y es más, si no me equivoco, lo trae siendo desde su cargo como obispo Ujú. en Argentina. Y este tema él lo trae muy arraigado. Y además, siendo jesuita, porque los jesuitas han tenido también, digamos, un carisma y una vocación muy fuerte de atender los problemas sociales. Pero platícanos un poco más de esto, Jorge, de esto que lleva al Papa a reflexionar sobre las periferias y qué debemos entender por la periferia. Claro, fíjate que sí, efectivamente el Papa Francisco, como arzobispo de Buenos Aires, Ujú. pues sí tenía un gran trabajo social, ¿no? Y siempre fue influenciado, por ejemplo, por la teología del pueblo, ¿no? Que es algo muy de Argentina y es una teología que sí está centrada en la opción preferencial por los pobres, por ejemplo, ¿no? Esta opción preferencial que es evangélica, 100%, o sea, eso es fundamental. Y esta que no tiene que ver nada con la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Que es, nos tenemos para que, hay que acabar con los ricos para que los pobres puedan seguir, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Sino es una teología centrada en la persona y es una teología centrada en que sí es necesario cambiar muchas cosas de nuestra sociedad para que el piso esté parejo, para que las oportunidades sean iguales y para que pueda haber pues más desarrollo humano pleno, ¿no? Entonces creo que Con por ahí, dignidad, ¿no? Lo con señalo, con dignidad, ¿no? dignidad para la persona. Exactamente, Ujú, ¿no? Desarrollo humano integral y solidario es el ujú. tema que utiliza la doctrina social de la Iglesia, que es lo que se busca. Entonces, el Papa trae eso desde su formación, trae eso desde su trabajo, siempre centrado en las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, que son el Evangelio, ¿no? Y que son el magisterio de la Iglesia, que es todo esto que vemos no solamente las encíclicas, sino también desde los padres de la Iglesia. Ya hay mucho también que se ha, digamos, que conocemos y que nos ayuda hoy a entender lo que está pasando y hacia dónde vamos y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, el Papa efectivamente tiene todo ese bagaje muy social. Más bien lo difícil era seguirle el ritmo en lo social, ¿no? Porque era constantemente, ¿no? Muy Constantemente. dinámico en ello. Ahora, hay dos acontecimientos o dos eventos, si me lo permites así, de carácter mundial que se presentan. La pandemia, Ujú, y ahí viene una respuesta importante de la Iglesia a través del Papa. Y por otro lado, la guerra. ujú, A este Papa le tocan dos guerras fuertes, que son la guerra Rusia-Ucrania ujú. y la Franja de Gaza, que es un tema que parecía que ya teníamos superado este conflicto árabe-israelí, y está ahí. ¿Qué dice el Papa? ¿Cuáles son sus posturas, hablando de estas líneas discursivas, mensajes, sería lo más correcto, que el Papa lanza ante estas circunstancias que vive el mundo? Mira, el Papa hace un llamado, por supuesto, a la paz a nivel gobiernos, ¿no? Ujú. A la paz, a hacer un esfuerzo para construir la paz, pero también nos dice tenemos que ser artesanos de la paz, ¿no? La paz se hace artesanalmente a nivel de las personas de a pie como nosotros. Hablas de conflictos geopolíticos muy importantes que pueden escalar, que hay siempre un problema, pero también nuestro país está en una guerra brutal, ¿no? De inseguridad, de violencia,
que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y lo que tenemos que hacer, nos dice el Papa, es ser constructores de la paz y ser artesanos, ¿no? Esto se realiza desde las familias, desde la comunidad, la reconstrucción del tejido social, todo eso también es importante. En la parte geopolítica, pues el Vaticano siempre ha tenido un nivel diplomático altísimo, ¿no? Y siempre ha estado pugnando por la paz, ¿no? Tratando de que los países se entiendan y de que pues comprendan el nivel de sufrimiento de los pueblos, ¿no? Que al final los que sufren son las personas concretas, las de a pie, ¿no? Que no tienen nada que ver muchas veces ni con el terrorismo, en el caso del conflicto Israel-Palestina, ni con, digamos, la parte de respuesta a ese terrorismo, ¿no? Sino que son habitantes de una zona que están siendo también víctimas de una violencia impresionante, ¿no? Pero ni la deben ni la temen, diríamos coloquialmente nosotros, ¿no? La gente que está sufriendo ahí, y siempre el mensaje de su santidad, y en este caso el Papa, ha sido o es esperanzador, queda ahí para la posteridad. Sí. Yo creo que hay mucho de qué seguir platicando. Hemos tenido la oportunidad de estar platicando contigo, Jorge Navarrete Chimes, que es coordinador del área de Impulso Social y Empresarial, que es el nombre correcto, y sobre todo por la experiencia que tienes tú de estar en el IMDOSOC, de haber estado ahí y de tener una visión más amplia de esto, y ahorita platicarlo en esta Universidad de Inspiración Cristiana. ¿Qué más nos haría falta conocer? Porque también el tiempo nos va comiendo un poco aquí en el espacio. Claro, fíjate, así hablando de puntos en particular, porque ya se me quedó viendo feo el señor productor, de que son 5 puntos. Bueno, te ve feo porque es feo, pero pues no hay otra cosa que hacer. Bueno, fíjate que concretamente el Papa nos dice en Evangelii Gaudium, que es como su proyecto de trabajo, ¿no? de su pontificado, dice, el tiempo es superior al espacio. Es decir, tenemos que tener paciencia. Todo el cambio social es un proceso, no violentar los procesos, sino dejar que el tiempo vaya acomodando las cosas. Nos dice, la unidad prevalece sobre el conflicto. Por eso la sinodalidad, ¿te acuerdas que también es un tema grande del Papa Francisco? Que es una iglesia más sinodal, que significa donde participemos todos. Una iglesia menos vertical, sino más horizontal, donde haya participación de los laicos, de la jerarquía, de todo el mundo, ¿no? Contextualízame nomás esto un poco, ¿en qué momento lo dice el Papa? Recuérdanos esto, porque es importante el momento que esté viviendo la humanidad. Claro, fíjate que incluso realiza un sínodo de la sinodalidad, sí, ¿no? Que es una reunión de todos los obispos o de muchos obispos del mundo con laicos, con especialistas, que lo que hacen es reflexionar sobre este tema, cómo hacer que la Iglesia Católica sea más sinodal. Sea más, más participativa, ¿no? Sabemos que en muchos momentos la iglesia ha sido muy vertical, ¿no? Es decir, dice el Papa, dice el obispo, dice el sacerdote y el laico, ¿no? Así, en ese sentido. Y esto lo que busca es que sea más todos juntos, como buscamos que la iglesia cumpla su labor, que es difundir el evangelio, ¿no? Difundir el evangelio y básicamente ayudar a las personas en situación de pobreza. ¿Sí? Esto dicho no por otro, sino por nuestro fundador, que fue Jesucristo, ¿no? O sea, claro, que por ahí es el asunto. La sinodalidad viene de ahí, es un tema muy importante de su pontificado, incluso haciendo un sínodo, una reunión para tener más información. De este sínodo hay frutos interesantísimos que apenas vamos a empezar a ver, ¿no? Está en el proceso todavía de análisis de todo lo que se discutió, etcétera. Entonces, seguramente nuestro próximo Papa va a tener ahí una labor interesante en acabar de digerir todo lo que ahí se platicó en este sínodo, ¿no? Pues sigamos platicando de este tema tan importante en un siguiente momento de WIC Media. Jorge, yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. A Jorge Navarrete Chimes, maestro de aquí de la universidad y coordinador del área de Impulso Social y Empresarial, que con tu experiencia y con tu vivencia y con tu conocimiento nos has ilustrado un poco más desde el punto de vista de los laicos, de lo que somos nosotros seglares, de esta
este acontecimiento tan importante que es el pues digamos, el paso a un nuevo papa de la Iglesia Católica, porque bueno, sabíamos que la muerte se iba a presentar, pero recuperar y retomar todo el bagaje de lo que nos deja un pontificado es importante. No se puede resumir en este espacio, pero yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros, Jorge, y podernos encontrar en otro momento. No, con mucho gusto y la verdad es interesantísimo y estén pendientes de todo lo que va a suceder en el cónclave, todo lo que va a suceder próximamente. Es súper interesante y vale la pena estar pendientes. Y yo escucho a muchos jóvenes, escucho a muchas personas que dicen, me gusta mucho el Papa Francisco, me gustaba mucho la manera en la que hablaba. Entonces, pues es momento de conocer más de él, Claro. conocer más de su mensaje y conocer más de lo que viene también para la Iglesia Católica, que es pues importante, ¿no? También para la humanidad. Papa mediático a su modo, Sí, 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 sí. distinto al de Juan Pablo II, pero al final de cuentas un papa mediático y Ujú. tendremos mucho de claro en ello, de todo ello. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Wikimedia. Será un honor estar nuevamente con ustedes en otro espacio. Hasta la próxima.